Cuti en Nacional. También tendremos local con filipinos. De la cultura nos hablará Coitilu. No nos olvidemos de Cosito, que nos informará de televisión. Economía, cómo no, Ali. A musculitos y a otra dinero en sociedad. En deporte tendremos a Astiritas. Susi nos informará del tiempo. ¿Qué tiempo hará hoy? ¿Bueno o malo? Y por último nosotros, María Jaja y yo, monosílabos. Hola de nuevo, ahora pasaremos con Zeus para que nos cuente lo que ha pasado en Estados Unidos, que ocurrió en el crucero Costa Concordia y lo que pasó con el joven que mató a algunos estudiantes de Toulouse. ¡Adelante, Zeus! Hola, hoy hablaremos de cosas que han pasado en el mundo. Un juez de Estados Unidos obliga a la empresa cazatesoros Odyssey Express a devolver parte del tesoro que aún permanece en Gibraltar, encontrado a bordo de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804. Parte del tesoro fue entregado el pasado 25 de febrero y por los trabajos realizados y la custodia del tesoro, Odisea reclama a España más de 300.000 euros. Continuamos con el Costa Concordia. Con 2.400 pasajeros a bordo, encalló frente a la costa de Giglio tras una maniobra fallida pero habitual de acercar a los turistas a la costa para saludar a vecinos y amigos. Finalmente, el barco quedó hundido de costado. Al principio había 17 muertos, cifra que fue aumentando con el paso de los días hasta 32. Para terminar, un hombre en una moto disparó contra estudiantes en una escuela judía en Toulouse. Consiguió matar a un profesor, sus 2 hijos y a una niña. Anteriormente habían matado a 2 militares sacando dinero en un cajero automático y a un militar. Se sospecha que el asesino es el mismo, con la misma pistola y balas del mismo calibre. Finalmente, el 21 de marzo, la policía lo atrincheró en el baño y pasadas 32 horas, la policía decidió entrar. O cuando quisieron sacarlo con vida para poder juzgarlo, murió de un disparo en la cabeza. Esto ha sido todo por hoy. Ahora os paso con Marijaja y Monosila. Muchas gracias, Zeus. Y ahora daremos paso a Cuti. Cuti nos contará por qué un autobús se volcó, por qué un hombre fue herido con arma blanca, cómo murió un tigre en Cabárceno y en el circo de Villava por qué se escapó una vaca. ¡Adelante! Sí, es así. Comenzamos con un autobús que volcó el otro día con 2 heridos leves y 3 muy graves. Al parecer el conductor se desvió mirando una libreta y cuando volvió a la carretera empezaron a volcar. Los heridos leves fueron curados ahí mismo, pero los graves fueron hospitalizados rápidamente. Ya están fuera de peligro, pero siguen hospitalizados. Continuamos con otra noticia. Un hombre ha aparecido tirado en la acera con 3 heridas de arma blanca. Al parecer, a la noche estaba paseando y un hombre encapuchado le ha producido 3 grandes cortes, uno en la pierna y 2 en el estómago. La policía lo ha encontrado tirado en la acera esta mañana y lo han llevado al hospital rápidamente. El hombre está fuera de peligro, pero sigue hospitalizado. El encapuchado no lo han conseguido detener, pero lo están buscando. Luego continuamos con un tigre que ha muerto en Cabárceno al enfrentarse con el macho alfa por el territorio. Para tener un poco más de información, os pasamos con las tiritas que está con el veterinario del zoo. ¡Adelante, Astiritas! Hola, estamos con el veterinario del zoo. ¿Cómo ha sucedido? Al parecer, 2 tigres se enfrentaron por el territorio y uno acabó muerto. ¿Cómo está el otro? El otro está estable, pero aún le falta un poco de recuperación. ¿Suelen pasar estas cosas? No, pero cuando suceden suele ser muy catastrófico. Gracias por responder estas preguntas. De nada. Ahora pasamos con la conexión con Cuti. Adiós. Muchas gracias, Astiritas. Para acabar, una vaca se escapaba del circo de Villava. La puerta estaba muy cerrada y la acaba de abrir. La vaca se ha escapado alrededor del circo, pero no necesita grandes cosas para volverla a meter en la jaula. Ahora ya están todos de vuelta en el circo, triunfando por el mundo. Y esto ha sido todo por hoy. Ahora pasamos con Monosílabo y Marijaja. Adiós. Muchas gracias. Ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos. Hola, un gil de bueno, por favor. Solo quiero un gil de bueno, espero que no lo coja. ¿No quieres las galletas? Están recién hechas. No, demasiado para mí. Estas chocolatinas son mis favoritas. No, gracias, prefiero un gil de bueno. ¿Verdad? ¿Verdad?